y pues me empezó a interesar como el tema de la narrativa gráfica y pues parte de la tesis que hice en ese momento era cómo llevar las unidades del cómic pues al medio digital, ¿no? Listo, empezamos. ¿Ya? ¿Listo? Uy. Listo. Uy, qué bueno ya. Qué visaje, marica. Puta, casi Qué no llegamos. visaje, marica, ¿no? Estamos en Suba, marica. Estamos ya lejos, weón. Lejos, marica. Esto Pero es... con esa caminada que nos hizo hacer. Fuimos allá, si ven, eso los nevados, fuimos allá y ya estaban cerrados. Estamos a 2 horas de Bogotá. A 2 horas de Bogotá en la localidad de Suba, Z11. Aquí es donde nacen los escritores, marica, y se hacen porque no pueden ir hasta el centro, weón. Ay, Ese es el llamado centro-periferia la real. periferia. Estamos aquí en un visaje con Daniel Pinzón, un escritor que ya nos va a decir cuál es su énfasis, cuál es como esa rama que él ha tomado para mostrar su creación, Mauro. No, pues para nosotros siempre es bien grato desplazarnos por Bogotá. Vamos aquí, vamos allá. César cuando juega de local nos pone a peregrinar, eso también nos parece importante, nos parece también que hace parte del proyecto. Y pues bienvenido Daniel, Gracias. de verdad. Pues no sé si escritor realmente. Ajá. Yo inicié como esa indagación más en torno a cómo se narra a través de la imagen cuando estuve pues en mi pregrado en la Universidad Distrital, pues yo soy licenciado en Educación Artística y pues me empezó a interesar como el tema de la narrativa gráfica y pues parte de la tesis que hice en ese momento era cómo llevar las unidades del cómic pues al medio digital, ¿no? Y en ese orden de ideas, por ejemplo, una viñeta, ¿cierto? En lo digital puede ser una ventana. Entonces, este fue como el segundo resultado realmente de esa tesis, porque fue una exploración sobre esas cosas que iba encontrando en el medio digital, por ejemplo, que la viñeta deja de ser una viñeta cuando tú la llevas a una pantalla, ¿no? O sea, la página se convierte en la pantalla, la viñeta se convierte en una ventana. Y esa reflexión después me hizo como devolver otra vez esas relaciones de lo que se conoce como el cómic, otra vez pero a lo físico, pero como con esa relación de lo interactivo. Y eso fue lo que me llevó como a indagar precisamente en este asunto de pensar como la materialidad del papel otra vez como objeto, ¿no? Volver acá, digamos, este libro ya está muy viejito, pero fue como indagar por los plegados, las referencias, ¿no? Que tú tengas, por ejemplo, acá, que se cambie un texto, Qué chévere. Chévere. ¿sí? O que se cambie, pues, una imagen, ¿sí? Que Claro. tú puedas como hablar de la secuencia de lo que está ocurriendo ahí, pues, con la narración gráfica, pero de otra forma, ¿no? Es como poder explorar el libro, una lúdica dentro del libro, una Sí. didáctica dentro del libro. O incluso también llevar eso que es como la secuencia un poco animada, por ejemplo esto que está, no sé si alcanza a salir en la cámara, pero que se vea como la secuencia de movimiento cuando tú hacías un dibujo por ahí en una esquinita del cuaderno, ¿cierto? Y página a página ibas cambiando ese dibujo también, como empezar a explorar pues esa secuencia, Qué bonito. ¿no? Ah, A súper. partir pues de la propia construcción del libro, ¿no? O sea, como que fue un encuentro con muchas cosas en donde no solo estaba como explorando el lenguaje, sino también pues cosas que estaban pasando en ese sentido, ¿no? Entonces, pues está este tema de las ventanas de pronto en el medio digital que tú puedes desplazar, ¿cierto? Pero cómo pues llegué al concepto de este libro, pues fue a través de encontrarme con eso que estaba haciendo en lo digital
Para lo digital pues se diseñó, digamos, una selección del centro histórico de Bogotá, ¿no? Empecé como a recurrir a esa idea de la ciudad como laberinto, un poco, y en esa ciudad como laberinto, pero también como en esta relación de conexión, de redes de interconexión que también pueden estar en los laberintos, pues tomé un fragmento del centro histórico de Bogotá y a partir de ese fragmento del centro histórico de Bogotá pues empecé a trabajar calle por calle de la Candelaria, y ese trabajar calle por calle de la Candelaria pues me llevó a generar unas imágenes panorámicas, ¿sí? Acá está el mapa, ¿sí? Ese interactivo se llamó Entre Historias. Una de las primeras, ¿por qué se llamó Entre Historias? O sea, era como una relación entre esas cosas que están escritas también en la calle. Primero empezaba como con las placas de los nombres de las calles y pues obviamente toda la historia que hay de ese peso que tiene como históricamente el barrio La Candelaria, pero también a través de las fotos empezaron a emerger más cosas, ¿no? O sea, estaba el graffiti, el stencil que hasta ahora se estaba viendo más o menos por esa época, por el 2005, que a mí también me interesaba un montón. Estaba el graffiti, el stencil, el muralismo, y empezaron a aparecer también denuncias. Por ejemplo, ahí claramente se hablaba del no al TLC, por ejemplo. Ajá. Sí, en esa época. Entonces empezaron a aparecer también mensajes detrás de las fotos que se habían tomado en ese momento, y eso me llevó a pensar pues en esa relación realmente de la secuencia, de la imagen, incluso de esa relación de la foto que, como te decía, era tomar una foto acá, una foto acá, una foto acá, pero que transitaban personas y empezaba a salir esa persona también dentro del registro fotográfico, o sea, en una secuencia de una imagen que está fragmentada literalmente pues en el tiempo, ¿no? Entonces ese fue como otro componente. Después yo dije pues quiero como ya estuve como en este tema de lo digital, quiero volver al libro, porque por eso creo que hice esto, ¿no? Y ahí fue cuando pues dije pues qué rayos voy a estudiar, y lo único que me llamó la atención acá en Colombia, le dije pues si no me sale ahí me voy de Colombia y me voy a estudiar a otro lado. Y fue la maestría en escritura creativa de la Nacional. Ajá. Pero para esa maestría me pedían un proyecto, ¿sí? Entonces yo pensé, yo dije, bueno, quiero seguir con esta idea de la narrativa gráfica, pero ahora llevarla a un libro como objeto, ¿cierto? En donde ya pueda como pensar también el tema de lo escritural y pensar más el tema de la secuencia de imagen. Entonces de ahí surgió este librito que se llama Libro Quimera, que trata como de los sueños, de las ilusiones, de las utopías, y pues empieza como un juego, como un juego entre palabras, pues mi nombre, que desorganiza un poco mi nombre. Por ejemplo, acá dice Oscar Daniel Pinzón Lizarazo, Libro ¿Pizarro Quimera. o Pinzón? Pinzón. Pinzón. Y acá, por ejemplo, ya es Coraz Danein non sip soralais, ¿sí? Y acá es Libri Quimera, ¿no? Como Es a desdibujarse todo. ¿Ah? Como a desdibujarse todo. A desdibujarse o a jugar también con el lenguaje, ¿no? A jugar también con la palabra. Sí. Sí, Como sencillamente también una línea, ¿no? O sea, el concepto más básico del dibujo es punto, línea, plano, mancha, es el código más básico. Nosotros, digamos, en lo escrito tenemos 28 caracteres, pero aparte tenemos comas, tenemos entonaciones, Claro. y son signos, ¿sí? Ajá. O sea, por ejemplo, tú lo que haces cuando ves una coma es una pausa chiquita, cuando ves un punto, una pausa más larga. Pero tú sabes, por ejemplo, cómo entonar cuando ves un signo de pregunta, cuando ves un signo de admiración. Por ejemplo, decir si pones sin duda una frase, una palabra cuando ves comillas, ¿cierto? Pero es algo que si tú lo piensas bien también es gestual, ¿cierto? También es dibujo, porque antes de que aparecieran esos caracteres, pues el hecho de que tengamos un abecedario pues viene
de grabar, ¿no? Nos dicen que, por ejemplo, los sistemas escritos más antiguos fueron las tablillas, que eran como líneas grabadas en una tabla de arcilla, pero ese tema de grabar, de herir un soporte, de herir un material es generar líneas, ¿no? Entonces, pues yo seguí como esa exploración, por ejemplo, del otro libro, que era como el tema de las siluetas, ¿cierto? Como el tema de los globos, pero también ya darle un carácter al globo, ¿cierto? Empezar a, por ejemplo, que fuera parte de la imagen también, no solo como una unidad de lectura, sino también que tuviera un sentido. La mancha en negro o el espacio en blanco que también tuviera un sentido. Entonces esto me llevó como a explorar esos códigos visuales, llamémoslo así, un poco más allá pues de las posibilidades del texto, ¿no? Jugar mucho con línea, con el espacio en blanco, con los globos de texto, pero también con la secuencia, con la viñeta, por ejemplo. Yo puedo dejar sugerido también con el espacio en blanco varias cosas y no necesariamente tengo que dibujar toda la máquina de escribir, Claro. ¿cierto? Este trabajo me parece muy lindo, veníamos hablándolo tras bambalinas, se llama Pasos en el Borde, Relatos de Frontera. Había una categoría bien interesante que tú me mencionabas, ese trabajo de la migración, un poco que está presente de repente en el título, pero me gustan estos convenios con talleres editoriales, con editoriales independientes, con ese underground, con esas editoriales que no están visibles en el mercado nacional del libro. Ese trabajo, ¿cómo es dentro de ese subterráneo? Porque si uno se pone a mirar narración gráfica, laboratorio, el taller Blanco Ediciones, pues digamos que no hay un renombre. Si uno va a una librería como la Nacional, a Lerner, a averiguar ese tipo de editoriales, no está el peso. Porque nosotros con César siempre hemos dicho que este tipo de iniciativas son incluso a veces más exuberantes y más poderosas que lo que nos traen siempre en el mercado editorial del libro ya posicionado. El pingüino. ¿Tú cómo ves ese trabajo que se está haciendo desde abajo precisamente con estos convenios que tienes acá? Pues precisamente cuando yo estuve en el pregrado, cuando llegué a la universidad, ¿no? En sí, pues también porque llegué como a esos objetos. Uno, pues porque eran vínculos que tenía desde mi infancia, desde mi adolescencia, pero también me empezó a interesar como el tema de llevar como otras posibilidades del libro, también porque empecé a ver que en la universidad estaban circulando muchas cosas como por debajo, o sea, la gente que quería escribir pero que no le publicaban un editorial o algo, ¿cierto? Empezaba a circular de mano en mano las cosas, ¿no? Y ahí entonces me encontré con el fanzine, me encontré con los pasquines dentro de la universidad y empecé como a adquirirlos y a tener como un archivo, ¿no? Y cuando estuve como en este proceso de indagar como con esos materiales, les voy a mostrar dos más. Sí, porque yo he visto el trabajo y ahí era como mi pregunta para que Daniel es un teso en esto del fanzine. Eso está muy chimba. Ha trabajado mucho tiempo con esto, sé que ha sido el mentor de muchas personas. Para que nos introdujeras un poco qué es el fanzine para los bisajosos que no saben, como una definición un poco aventurada ahí, y luego sí, pues entrar en los fanzines que tú has hecho. Pues bueno, si uno hace como... Yo no podría darle como una definición única, precisa, ¿sí? Sino si uno busca más o menos como ciertos aspectos genealógicos de lo que es un fanzine, pues de dónde viene esa vaina. Sí. O sea, si uno lo toma desde la palabra, fanzine pues se divide en dos palabras, uno que es fan, ¿no? Que es como fanático, y el otro que es sin, como de magazine, ¿no? Como de revista. Entonces, por un lado era como esos fanáticos que cuando les llegaban las revistas y estaban muy interesados en los temas, en los tipos de escritura, entonces decidían generar sus propias historias, generar sus propias imágenes,
¿Se acuerdan que habían revistas que venían con correspondencia en los 80, en los 90, ¿no? Y que venía un papelito y que escriba este apartado aéreo y envíanos tus dibujos o envíanos tus historias? Entonces mucha gente pues empezó también a enrollarse en ese sentido, pero realmente pues si uno va a hacer los rastros de lo que es el fanzine, nace también como en publicaciones de ciencia ficción, como en los 40 más o menos, sí, ya de manera pues como una posición hegemónica a las editoriales, ¿no? Pero si uno va más atrás, un poco más atrás, pues el fanzine viene de esa primeros impresores clandestinos, ¿no? Por ejemplo, cuando surge todo el tema del periodo de entreguerras, cierto que hubo mucha prensa clandestina, por ejemplo, en el sur de Francia, en Suiza, sobre todo, ¿no? Que fue como un lugar central, pero fue un lugar de donde salió mucha prensa, pues clandestina. Pues el fanzine tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y es marca como esa perspectiva de lo underground, ¿no? Y las tuyas, Visajoso, a ver, las tuyas. Muéstranos las tuyas, Danielito. No se me vaya tanto por la historia porque ¿qué van a pensar los académicos? ¿Qué van a pensar los Que yo académicos? soy bárbaro, pero Sí. una barbaridad. Le ¿Para estás qué esas haciendo cosas? competencia a los No, académicos. no me interesa tanto eso. Bueno, estos dos, cuando yo empecé pues a tener mi colección de fanzines, empecé a dedicarme como a los objetos, a explorar los objetos editoriales, que ya pues es casi 20 años de eso. Esta es una publicación muy bonita que trabajé pues, para un colectivo feminista que se llama la revista Bozal. Sí, que me pidieron pues como ayudarles como con una publicación impresa. Pues yo ya había hecho algunos fanzines, algunas cosas, pero esa revista, ellas tenían una revista digital y este fue como la primera revista que ellas quisieron pues hacer como impreso, y pues decidimos hacer un fanzine, ¿no? Tremendo. Entonces un poco también la exploración de esos formatos, también la exploración de tú cómo haces pues una portada de un fanzine, pero donde puedes guardar el fanzine como tal, ¿sí? Había como todo un tema que explorar pues allí también. Toca que nos hagas un fanzine para entrevisajes. Súper. Hay un fanzine para entrevisajes, César. Sí, que quede bien. Uy, sería visajoso. pero repoderoso. Bien. Siempre Souvenirs. visajosos. Que quede bien fan. Toca charlarlo, Daniel, de verdad. Es seria la propuesta. Bueno. Bueno, Mauro. Me gusta mucho. Y les quería mostrar es que ese es este el tiene mejor. que ver con este. Ah, ok, listo. Sí, esa transición quiero. Hombre, Mauricio. Qué pena, Danielito, qué pena. Entonces, Pero no académicamente, por favor, no, no académicamente. Por favor. bueno, esto ya fue, pues estábamos en un taller como de estos de escritura creativa, pero de narrativa gráfica, y pues se vino como todo estábamos en pandemia, ¿no? Y pues se vino el estallido social en Colombia. Sí. Y nosotros ya como que internamente, a pesar de que nos estábamos reuniendo virtual porque estábamos en pandemia, tuvimos como 2 encuentros presenciales, pero nos permitió como reunirnos para decir queremos hacer algo pues con este tema de lo que ocurrió con el estallido social en Colombia, y pues varios artistas intervenimos en este fanzine, que es uno de los formatos más básicos del fanzine. Es un fanzine tipo ruana. Tipo ruana, claro, qué lindo. La ruanita fanzinera. Súper tiene que ver bello. un poco con eso, y pues sí me voy a quedar un poco también en lo académico, porque desde lo académico precisamente nació como la primera investigación sobre el fanzine que pude hacer, que fue más o menos en el 2015. Pero ¿por qué llega una investigación sobre el fanzine? Porque tenía un semillero de investigación pues a partir de todo este tema de la narración gráfica, y pues en ese semillero pues empezó ahí como un interés por el fanzine, por una indagación, por una investigación, pero también como una formación, ¿no? Y ahí pues había chicos que fui conociendo que venían de distintas regiones del país, que estaban solos también acá en Bogotá,
que tenían muchas preguntas, muchos problemas también. Y eso también como que me llevó como a confrontarme, bueno, yo vengo también de eso, ¿no? Mis Claro. abuelos pues eran migrantes también, mis papás sí ya nacen en Bogotá, pero siempre nos estamos moviendo por todas las periferias. Por ejemplo, mis abuelos pues, cuando llegan a Bogotá pues construyen su casa en Kennedy, y Kennedy para ese momento pues era la periferia, ¿no? Era, ahí quedaba el antiguo aeropuerto De techo, sí. de techo, que también, porque dije que ese era pues importante, porque este libro también prácticamente se desarrolla en el marco de la pandemia. O sea, este libro nace realmente como por una pregunta que yo empecé a tener precisamente con ese semillero y esos chicos que yo tenía en la licenciatura en Artes Visuales de la Pedagógica. Y pues fue reencontrarme con que ellos como que habían vivido las cosas que yo viví siendo estudiante también, y pues también como esa dificultad que tuve todo el tiempo con mi propia identidad, ¿no? Yo no sabía realmente de dónde era, no sé si era de acá de Suba, si era de Kennedy, si era realmente Cuando uno nace en bogotano, Suba, uno no sabe, porque ¿no? mis abuelos pues no eran bogotanos. Pues estas fueron las personas que participaron del proceso de creación de este libro. O sea, Super este la libro geografía fue, también hay de fondo, ¿no? sí, Suturada. exacto. Y este proceso pues nos tomó 2 años y medio, ¿cierto? Yo estaba también como con la visión de voy a empezar un doctorado, entonces empecé a escribir un proyecto sobre narración gráfica y migración, pero pues esto nos tomó 2 años y medio, o sea, nos tomó Súper lindo. toda la pandemia. Y este libro incluso se imprimió desde la distancia, porque yo tuve el primer viaje en 2022 y cuando iba a volver al país, pues el libro se estaba imprimiendo para lanzarlo. O sea, este libro finalmente vio la luz en 2022, es un libro pues colectivo, ¿no? Como que concilia esa gran frontera pues Sí. amplia, porosa que está entre Venezuela y Colombia. Súper lindo. Y pues también tiene una exploración sobre precisamente del objeto, de la portada, como ocurrió con los otros fanzines. Los dibujos pues son de los participantes, ¿sí? Yo no dibujé acá, por ejemplo. Las historias son de los participantes. Uno de los participantes quiso, por ejemplo, recuperar cartas de migrantes y la tipografía la diseñó el chico. Súper genial. O sea, solo está en este libro. Sí, que era pues basada en manuscritos, ¿no? O sea, incluso el diseño de la tipografía se generó para el libro. O sea, nosotros vendríamos siendo fancinerosos. Fancinerosos. Oiga, ese sería un... Uy, sería muy bueno. Se me ocurrió. Fancinerosos. Deberíamos hacer un fancineroso. Bueno, Dani, para ir terminando, yo tengo una preguntita ya muy sencillita, digamos que un poco breve para ir cerrando el programa, y es, ¿qué es ser un escritor en Bogotá? O sea, digamos que esa es una pregunta que puede resultar un poco que ligera, improvisada, pero no lo es, porque es que ya hemos venido entrevistando a muchos escritores, a muchos ilustradores, diseñadores, personajes como su merced, así como todos importantísimos. Pero sí quisiera saber qué es ser, qué piensas cuando uno dice qué es ser escritor en Bogotá. Yo pienso que es una crisis de identidad. Sí, marica, estamos en crisis, weón. Sí, o sea, uno porque sí, o sea, primero incluso la función misma del escritor, ¿no? Actualmente está mutando hacia otras formas, ¿no? Ahorita se habla de la escritura expandida, ya no se habla solo desde la narrativa, desde la poesía, también está la no ficción, está el ensayo, está la crónica y un montón de cosas, ¿no? O sea, incluso en la misma forma de la escritura, pues está, creo, no sé, o sea, no podríamos dejarla tampoco como que no sé si eso salga en cámara. Sí, sí, sabe, pero es que cuando dices crisis de identidad y estás hablando de nuevas formas, Sí, este es para... usted pasa papeles en blanco.
que toca. Pero hay que tocarlo Hay porque que para tocarlo sentir lo porque que hay que estás, lo que sentirlo. Todos lo los que sentidos fue en lo que juego, vivió, claro, Sí. todos los que sentidos es en algo juego. que estás señalando y que estás explicando de una manera muy Y hay formas de escribir, ¿no? Por ejemplo, esto se escribió, cada página era un día. Wow. Y se llama Una palabra al día durante 30 días porque cada página se hizo pues en un día, ¿no? Entonces también la escritura hay veces toma mucho tiempo, ¿no? En un libro nos tomó 2 años y medio, en esta nos tomó un mes. Pero también fue como, es como el trabajo de la escritura, yo pienso que no nace tanto por talento, sino también es pues que uno lo coja a trabajar. Eso. Sí, un poco. Bueno, Mauro. Bueno, un cierra. placer, Dani, por estar acá. Está pendiente O sea, quería seguir hablando. está pendiente el fanzine de Entrevisajes. Los de su hablan mucho, weón. Los de su hablan Y- como bien perdidos, ¿no? Sí, bien claro. perdidos. En otro No, tiempo, en otro Nosotros, lugar, nosotros en tuvimos otro que espacio. a sacar pasaporte para ir a Suba. ¿Ah, sí? Con eso te digo todo. Entonces, por Toda eso, la creación. no, agradecerte, de verdad, el espacio. Creo que se necesitan muchos más trabajos, así como el que nos has venido mostrando. Y ese mutar de esa tradición que seguimos bebiendo de ella, ¿no? Pero que tenemos que seguir haciendo ruptura con los lenguajes actuales. Entonces, agradecerte, de verdad, hermano, que estés acá con nosotros. ¿Qué visaje es? No, a ustedes. Muchas Mil gracias, muchas por la gracias. No se invitación. les olvide que vamos a abrir un curso de escrituras creativas con Mauricio y con algunos invitados que ya les diremos para que se nos anoten y hablemos de escrituras creativas. Y esa presentación de esos cursos van a estar como apertura desde un fanzine que Daniel nos va el a de- trabajar. También Es estamos, correcto. ¿no? Así ¿Listo? es. Bueno, entonces, visajosos, chao, chao.